Es un honor para nosotros recibir en el estudio a Carlos García Junco. Muy buenas, Hilda, ¿qué tal? Muy bien, encantados de poder tenerte aquí con nosotros hoy personalmente. Para mí es un placer y un verdadero honor el poder estar con todos vosotros y también el que se ofrezcan este tipo de espacios y de eventos donde se pueda hablar de educación y además de educación desde un enfoque inclusivo. Sin duda. Carlos, hablamos mucho justo de la importancia de la educación inclusiva, pero seguimos teniendo sistemas educativos poco flexibles que se adapten realmente a las diferentes necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, algo que debería ser esencial, creeríamos, ¿no? El diseño universal del aprendizaje DUA es un enfoque pedagógico que busca crear entornos educativos accesibles justamente para todos los estudiantes, eliminando barreras y ofreciendo diferentes formas de enseñanza y evaluación sobre todo. Nos gustaría que nos contaras desde tu perspectiva cómo ese enfoque realmente se puede llevar al aula para que sea una realidad. Bueno, Hilda, pues para eso estamos aquí y al menos vamos a intentar mostrarlo y acercarnos a esta realidad, ¿no? De una realidad desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de qué podemos hacer nosotros como docentes para mejorar esta situación. Exacto, eso es lo que nos demandan nuestros docentes, cómo de verdad poder llevar estrategias pedagógicas que sean muy prácticas, muy tácticas. Te escuchamos. Muchas gracias. Soy Carlos García Junco y para mí es un placer y un honor estar con todos vosotros. Vamos a hablar de ajustes razonables y DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. ¿Qué estrategias inclusivas podemos llevar a cabo para estar un pasito más cerca de la inclusión? En ocasiones hablamos de inclusión desde el plano educativo y desde el plano social, pero realmente todavía estamos un poquito lejos de alcanzar lo que conocemos como inclusión, que tendría que garantizar las 3 P's, presencia, participación y progreso. Ese primer punto que vamos a hablar es de inclusión. ¿Qué entendemos por inclusión y cómo deberíamos de pensar o cómo deberíamos de entender el concepto de inclusión? Aquí me gustaría lanzaros una pregunta y si veis la imagen que ahí tenéis, yo os preguntaría, ¿qué veis en esa diapositiva? ¿Qué veis en esa imagen? Y seguramente en vuestras cabezas todos penséis y todas que son manzanas, ¿no? Pero manzanas que realmente no hay ninguna igual, manzanas que son todas distintas. Y eso es lo que ocurre también en nuestra situación a nivel social, ¿eh? Todos somos personas y todos somos distintos. No encontramos nunca 2 seres iguales, 2 personas idénticas, ¿no? Debemos de entender la inclusión así. Y si eso lo llevamos al plano educativo, a mí esto me gusta muchas veces explicarlo desde la situación de las series de televisión o desde de las películas, ¿no? De los personajes de las películas, para trabajar con personajes ficticios. Entonces vamos a adentrarnos en el mundo de los Simpsons. Vamos a ir un día a la clase de la señorita Carapaper, ¿no? Y ahí vamos a jugar un poquito a hacer etiquetas, ¿no? Que a veces es lo que hacemos los profesores y los docentes, ¿no? Al buscar situaciones que nos den una explicación o que nos den una respuesta hacia cierta conducta o cierto comportamiento de un alumno, ¿no? Si empezamos, podríamos marcar diferentes perfiles, ¿no? He cogido de forma aleatoria quizás los más reconocidos o los más importantes dentro de esa serie de televisión. Tenemos a Nelson, ¿no? Un chico con dificultades a nivel conductual. Eso en todos los centros lo tenemos y tenemos que buscar una solución, no solo a nivel de aula y de patio, sino también a nivel curricular, que esto no nos afecte en el clima social que pueda estar desempeñando ese alumno dentro de su propia aula. Tenemos el personaje más importante o más relevante, ¿no? Principal, que es Bart Simpson, un niño con dificultades académicas, suspende asignaturas, genera conflictos al docente a nivel de comportamiento. Algo tenemos que hacer, ¿no? desde el plano docente. Después tenemos alumnos con dificultades a nivel sensorial, en este caso su amigo y compañero Milhouse, dificultades a nivel visual. Podemos tener también alumnos con dificultades a nivel auditivas. Todo ello conlleva adaptar, todo ello conlleva a que nosotros podamos generar situaciones donde todos y todas puedan aprender de forma conjunta. Y siempre vamos a aquellos alumnos que nos generan conflictos a nivel curricular, y se nos olvidan los que están también por encima, como es el caso de Lisa Simpson, alumnos que presentan también altas capacidades y que generan también dificultades, no solo en el plano curricular, sino muchas veces también en el plano social o de habilidades sociales. Niños que, por desgracia, pues tienen que estar también muchas veces durante largos periodos de hospitalización, sin acudir a la escuela, y otros niños que presentan otras etiquetas, otros diagnósticos dispares y diferentes
y todo ello se genera bajo una misma nomenclatura que es la diversidad. Es decir, todo esto es lo que tenemos en nuestras aulas, es lo que tenemos en nuestra sociedad y se denomina diversidad. Todos distintos, todos diferentes y con características, pero también capacidades totalmente distintas. Y a mí es cuando me surge siempre una cuestión, y que os voy a lanzar también una duda, una pregunta, y es de what is normal. ¿Qué entendemos por el concepto de normalidad? ¿Qué es para ti el ser normal? Si esto lo analizamos y lo pensamos fríamente, realmente ser diferente es lo normal. Como decía antes, todos somos diferentes, todos somos distintos y todos y todas tenemos capacidades totalmente distintas y diferentes que debemos de aprovechar. No podemos generar un sistema homogéneo, no podemos generar un sistema único a nivel curricular y educativo. Ya lo decía en su momento Sigmund Freud, que tú estás bien porque no hemos puesto nombre a lo tuyo. Así que si alguna vez alguien había pensado en ser normal, pues tenemos que mirarnos a nosotros mismos, antes de juzgar a la persona que tenemos enfrente. Y de eso se trata un poquito estos momentos también cuando hablamos de inclusión, ¿no? De generar cambios y no solo generar cambios en el que tengo enfrente, sino generar adaptaciones y cambios en el propio contexto, en lo que puedo hacer que esa persona pase de la terminología de discapacidad, que ya es muy excluyente de por sí, decir no tienes capacidad, a simplemente romper con una letra, como a mí me gusta denominar a mis alumnos siempre, decir dicapacidad, ¿no? Tú tienes una capacidad, yo tengo otra y otros tienen otras, es decir, capacidades diversas, capacidades distintas. Es lo que tenemos en las aulas. Vamos a verlo desde un enfoque quizás un poquito más práctico para poder entenderlo mejor, ¿no? Ya en la presentación hablábamos del Principito, un personaje que a mí me acompaña siempre en mis presentaciones, y voy a haceros dos preguntas muy sencillas. La primera de ellas es, ¿sabemos leer? ¿Sabéis leer los que estáis ahí? A veces puede ocasionar incluso risa, pero os vais a encontrar muchos alumnos en las aulas que no tienen esta facultad o no tienen esta capacidad. Y la segunda de esas preguntas es, ¿conocemos el contexto en el que estamos? ¿Por qué? Porque el contexto también es muy importante, como luego veremos, para poder desarrollar una actividad de una manera plena o efectiva. Si habéis respondido que sí a ambas preguntas, que sabes leer y que conoces el contexto, os pido que entonces, a continuación, que leáis el siguiente mensaje. ¿Cómo os habéis sentido? Seguramente que mal y frustrados. Os había hecho dos preguntas. Una, si sabíais leer. Habéis dicho que sí, la mayoría. Dos, si conocíais el contexto, en ese caso el Principito, la mayoría también lo conocíais, y no habéis sido capaz de leer ese fragmento. Muchos niños en las aulas se sienten de esta forma, se sienten frustrados porque no adaptamos los contextos, no adaptamos las estrategias de trabajo a lo que ellos necesitan, a sus propias capacidades. Ahí está realmente nuestra labor docente, el saber hacer adaptaciones y no simplemente encasillar, porque muchas veces buscamos encajes, pero que no es estar en el lugar correcto. Necesitamos las 3 P's de las que hablábamos, presencia, participación y progreso. Si no lo conseguimos, si no conseguimos hacer de nuestro aula un equipo, no vamos a poder avanzar. Siempre estaremos dejando niños de lado y niños que no van a alcanzar los aprendizajes oportunos o que queremos nosotros promulgar, ¿no? Y ahí es cuando surge el concepto de ajustes razonables. Diseño universal de aprendizaje, por supuesto que también, pero yo creo que hay que ir todavía un pasito más atrás y llevarlo a ajustes razonables. ¿Qué podemos hacer nosotros, sin poner la mirada o el enfoque en nuestros alumnos, para poder garantizar esa inclusión ansiada de la que hablábamos anteriormente, ¿no? El concepto de ajustes razonables surge ya, no es novedoso, surge ya por el año 2006, reflejado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a partir de ahí, esto llevado a nuestras sociedades y llevado también a nuestras aulas, es muy sencillo de ver. Otra cosa es cómo lo podemos ejecutar, que hablaremos después, ¿no? A veces las ciudades se encuentran con grandes barreras a nivel arquitectónico, barreras también a nivel social, pero lo que está claro es que por mucha inversión económica que nosotros hagamos, si las personas no están adaptadas y las sociedades no están adaptadas, no va a servir de nada. Necesitamos que desde las escuelas fomentemos esta parte de sensibilización, que busquemos también situaciones que hagan un cambio de mirada y que hagan sensibilizar en torno a entornos cada vez más inclusivos. Esto, por supuesto, que debe partir desde un enfoque de sociedad, donde la eliminación de barreras sea visible. Está claro que si yo tengo una dificultad a nivel motórica y me tengo que desplazar en una silla de ruedas, necesito un entorno accesible para poder desenvolverme. Si no, está claro que voy a tener un gran problema.
Esto tenemos que llevarlo también al ámbito social y también educativo. Es decir, la escuela tiene que estar adaptada, los entornos tienen que estar adaptados para después poder ejecutar estas situaciones a nivel de aula. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es el propio lenguaje el que excluye o el que no es del todo inclusivo, ¿no? Hay a veces que, como os decía, la palabra discapacidad ya te está dictaminando que no tienes capacidades. Y yo considero que todas las personas somos capaces en algo, ¿no? Simplemente es buscar una adaptación del entorno y del contexto para favorecer ese aprendizaje o hacer una determinada actividad de otra manera. Entonces, ¿cuál es el enfoque, cuál es el objetivo principal de este momento en el que estoy compartiendo con vosotros? Pues sobre todo el cambio de mirada. El cambio de mirada que necesitamos desde nuestras aulas, desde nuestro punto de vista como docente, para poder llevar a cabo estas acciones. Y muchas veces no es poner la mirada en el alumno, que es lo que hasta ahora estábamos haciendo desde un modelo médico, ¿no? El decir, vale, es que este niño no puede, este niño no alcanza, este niño tiene estas dificultades, sino que muchas veces nos olvidamos de un contexto alrededor de ese niño que podemos cambiar, o que es cambiante, y que podemos adaptar. ¿Qué puntos son los que podríamos ir haciendo? Luego lo vamos a ver. Porque ¿quiénes son los que se ven más afectados en un sistema rígido, en un sistema que promulga una línea única de actuación, ¿no? O de consecución de aprendizajes? Pues aquellos que son más débiles, ¿no? Aquellos que presentan más dificultades, principalmente pues, alumnos con algún tipo de dictamen o con consecuencias derivadas de diagnósticos clínicos, ¿no? ¿Y qué nos ocurre a nosotros ante esas situaciones como docentes? Pues empezamos a ver la situación muy negra, empezamos a ver enemigos, empezamos a tener miedo de cómo poder actuar, faltas de formación, falta de recursos, inseguridades, que eso nos lleva muchas veces no a hacer más, sino a hacer menos como docentes. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero de todo, que habíamos dicho de objetivo, cambio de mirada, ¿no? Es decir, necesitamos ese cambio que nosotros como docentes creamos que es posible hacer, ¿no? Que olvidemos esa situación de que estamos ante una situación imposible y que busquemos una posibilidad. ¿Por qué? Porque esto yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Tenemos que tener siempre claro los objetivos finales. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero que hagan mis niños el día de mañana, ¿no? ¿Qué aprendizaje quiero que consigan? Bajo mi explicación, si yo hago una explicación única, va a haber muchos alumnos que no lo alcancen y que se queden por el camino, ¿vale? Imaginaros que tenemos que hacer un viaje con un punto de inicio y un destino final. Pensar de qué manera lo podíamos hacer. Seguramente hayáis pensado en medios de transporte muy dispares. Coches, barcos, aviones, bicicletas, caballos, caminando, corriendo, de mil maneras lo podemos hacer. Eso es el objetivo vuestro como docente. El intentar buscar soluciones y alternativas para llegar al objetivo final. Si esos niños han llegado al destino final, habéis avanzado como docentes, habéis creído en vuestros alumnos. La manera de alcanzar ese objetivo final nos tiene que dar igual, ¿vale? Unos llegarán en un momento y otros llegarán en otro, pero el objetivo principal es ese destino final del que habíamos planteado, ese objetivo que tú te marcas como docente, ¿no? Pues vamos a ir viendo esos puntos que decíamos anteriormente, que sin poner la mirada en el propio niño o en el propio alumno, podemos tocar y podemos cambiar, hacer entornos más accesibles, no solo en el ámbito social, sino ahora adentrándonos en el ámbito educativo. Hay aspectos que quizás son más difíciles de cambiar, pero siempre podemos tener voz y voto, que es la parte más de la cúpula, por así decir, de la educación, que es la parte legislativa, ¿no? Donde ahí los órganos de gobierno son los que mandan, los que dictaminan y dicen lo que hay que hacer o lo que deberíamos, bajo un lema legislativo, ¿no?, cumplir dentro del ámbito educativo. Esto quizás es menos cambiante, pero siempre podemos avanzar con propuestas. También está la Convención de los Derechos Fundamentales de los Niños, todas estas situaciones que defienden, ¿no?, también el que cualquier niño y niña, ante cualquier condición, pueda avanzar y pueda generar aprendizajes. Después, desde las escuelas, desde los centros educativos, todo lo que hacemos de enviar circulares, ayudas a nivel socioeconómico, equipos especializados, tanto internos como externos de las escuelas, todo esto nos va a ayudar a generar ciertos aprendizajes. Como os decía, este punto quizás es el más rígido o el más difícil de poder cambiar. Otro punto que necesitamos también como docentes y que el sistema educativo necesita es que la universidad se adapte, que la universidad sea flexible y que sepa la realidad que hay ahora mismo en las aulas. Creo que cada vez son más los docentes también que comparten tanto universidad como escuela y eso es positivo para todos.
porque al final estamos divulgando, estamos instruyendo a futuros docentes desde una mirada real, desde una situación de saber lo que ocurre en las aulas, no simplemente desde una situación teórica. Tenemos que aprovechar también las nuevas tecnologías, ¿no? El poder desarrollar pues, situaciones en las que hoy día tú realizas una investigación y en todos los lugares del mundo es accesible esa información. Debemos de aprovecharnos de las ventajas y no solo ver las desventajas de las nuevas tecnologías, sino aprovechar esa situación para garantizar esa inclusión de la que hablábamos. Vamos a ir acercándonos ya a nuestros entornos, a lo que es los centros educativos y esa parte más relacionada con nuestras aulas y con nuestros entornos de centros, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en centros educativos pensamos solo en aula, aquellos niños y niñas que se encuentran más excluidos, y hablamos de educación inclusiva, aquellas situaciones de aula que me generan más problemas a mí como docente, pero no podemos olvidar otros espacios. Desde que un niño accede a un centro educativo, es responsabilidad nuestra como docentes. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, de patios, patios accesibles, accesos accesibles, aulas accesibles. Todo esto va a depender también el que podamos alcanzar una inclusión real. Si todo ese entorno, si ese contexto no es accesible, la dificultad del aula nos va a generar todavía un mayor problema, un mayor hándicap. ¿Qué más deberíamos de pensar si queremos construir una escuela inclusiva? Pues, en primer lugar, cada centro también presenta sus propios ideales, su propia ideología, ¿no? A nivel de cómo me organizo yo como centro. También debemos de repensar esto, si somos una escuela que acepta todo tipo de diferencias, que no creemos solo en un único tipo de alumno, que garantizamos y que creemos por la diversidad, de la que hablábamos antes, ¿no? Que apuesta por la formación, espacios como en el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Espacios en los que se garantiza poder hablar de educación y que además os llevéis un aprendizaje. Todo docente debe estar siempre en formación continuada y debe querer también el seguir avanzando en este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si pensamos en lo que entendemos por inclusión de presencia, participación y progreso, no podemos generar una guerra de este niño debe estar en esta escuela, este niño debe estar en la otra, sino que debe ser una escuela que abra sus puertas y acoja, ¿no? Una escuela en la que fomentemos el respeto a esa diversidad de la que hablábamos antes. Hablábamos de centro, vamos a ir un poquito a aula, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como docente para garantizar esta situación? Para estar un poquito más cerca de esa inclusión de la que hablábamos. Sobre todo ser conocedores, no solo a nivel de estructura, a nivel de situaciones que tengan que ver con el propio contexto, sino a nivel de metodología. Súper importante. Si un docente hace una clase de forma magistral y hace una explicación única para todos sus alumnos, podemos caer en el error que hablábamos antes del lenguaje en chino, ¿no? Es decir, habrá que buscar estrategias, esos medios de transporte de los que hablamos, diferentes vías de acceso a esa información, ¿no? Saber identificar qué barreras tenemos en las aulas, saber también fomentar sistemas accesibles, diferentes canales de comunicación, que no toda la información les llegue por la vía auditiva, sino que llegue información también por la vía visual, a través de otros canales, generar motivación en ellos, y ahí va a depender todo lo que tenga que ver con metodologías activas, súper importante en la actualidad, en el ámbito educativo en el que estamos. Hemos hablado de sistema, hemos hablado de centro, hemos hablado de aula. ¿Qué puedo hacer yo? La persona que está un poco referente de sus alumnos, el profesorado, el propio docente, ¿qué puedo hacer yo como figura, ¿no? Pues como os decía, a mí me gusta mucho explicar estas situaciones siempre con series y películas. Aquí voy a hacer un poco de spoiler sobre La Casa de Papel. Y lo importante de esta serie, no sé si alguien la ha visto o no, pero bueno, en relación a lo que el mensaje que quiero enviaros es el siguiente. Hay una figura que es el profesor, que es la cabeza pensante, y es el que idea la estrategia para hacer un robo de un banco. En un determinado momento de esa serie, el profesor no puede actuar, pero la banda sigue en funcionamiento. Y creo que eso es el mensaje que tenemos que tener claro siempre desde nuestra labor docente, que nosotros somos un instructor, somos una persona que va a guiar el aprendizaje de nuestros alumnos, pero que en algún momento también necesitamos que ellos generen aprendizajes de forma intuitiva y de forma autónoma. Si no, al final no vamos a conseguir que sean aprendizajes significativos y aprendizajes que realmente lleven a un futuro a ser mejor a ese niño o una niña, ¿no? Entonces, que seamos un poco esa figura, ¿no?, de guía, de acompañamiento,
de dar la bienvenida, de ser un poco también espejo a nivel de aula, pero que siempre fomentemos un aprendizaje también autónomo por parte de nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer también, no solo a nivel personal como docente, sino a nivel de coordinación, una vez que estoy en un centro educativo, ¿no? Pues la importancia de la coordinación. No siempre un aula está con el mismo profesor, con lo cual todas las personas que acuden a ese aula tienen que estar coordinadas, tienen que conocer a sus alumnos, acercarse a sus realidades, ¿vale? A mí las cosas que más me duelen es cuando acudo a los centros educativos y hago una pregunta y les digo, ¿qué es lo que más le gusta a este niño o a esta niña? Y no me saben responder. Pasamos 5, 6, 7 horas del día con nuestros niños en un aula. Debemos de conocer sus intereses, sus motivaciones, no solo sus dificultades, también sus puntos fuertes. ¿Qué más necesitamos? Pues sobre todo implicación. Somos conocedores siempre de la parte negativa, de esa falta de recursos, de esas ratios masificadas, de a veces escasez de recursos tecnológicos. Eso lo conocemos, pero ¿qué está en mi mano? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esa situación, ¿no? Todo relacionado que hablábamos antes, de formación continuada, de organización, de implicación y organizarnos con las propias familias. Las familias, al final, los que conviven con esos niños y esas niñas, son los que más van a conocer y los que más información nos van a aportar. Como docente había una frase que siempre me gusta recalcar y es que tu profesión es lo que haces, no lo que eres. Es decir, al final los títulos universitarios están muy bien para garantizarte una formación, pero realmente lo que tú eres en tu día a día. Con lo cual tus alumnos te van a recordar no por tus títulos universitarios, sino por lo que tú haces con ellos a nivel de aula, por la confianza que tú les muestras, por ese acompañamiento que les vas a hacer, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Pues no solo de esa empatía o de ese cariño que tú le puedas transmitir a ese alumno dentro del espacio educativo, sino de cómo enfocar el aprendizaje de ellos, garantizándoles pues una mayor motivación, ejecutando diferentes estrategias a través de la metodología, la estructuración del propio aula, la eliminación de barreras para todos aquellos alumnos que presentan dificultades y la organización de los escasos recursos que podamos tener. Otro de los puntos es la parte relacionada con la orientación. Está claro que los docentes no tenemos por qué tampoco saber evaluar, ni tampoco poner etiquetas ni diagnósticos, pero sí que vamos a pasar mucho rato y mucho tiempo con nuestros niños en el aula, con lo cual podemos ser muy, en este caso, vigilantes, ¿no?, de situaciones que se puedan dar para hacer derivaciones y buscar respuestas a veces a esas conductas o esos comportamientos que nosotros como docentes a lo mejor no entendemos o no sabemos dar una explicación. A partir de esas situaciones, evaluación, prevención, escuela de familias. A día de hoy tenemos muchas familias que no saben muy bien cómo poder trabajar o cómo poder ayudar a sus hijos en casa. También la escuela le puede dar una respuesta, le puede brindar una puerta, una alternativa a cómo poder ayudar fuera de ese espacio educativo, ¿no?, en sus casas. Dentro de lo que es el apartado de orientación, donde trabajarán seguramente profesionales más ligados con el ámbito de la psicología, no solo tenemos que pensar en aquellos niños y niñas que presentan dificultades o que presentan diagnósticos clínicos. También debemos de pensar un poquito cómo va a ser el mañana, es decir, acompañar en esa situación de a dónde voy encaminado o qué posibilidades tengo cuando sea adolescente o cuando entre en mi etapa adulta. Eso también los centros educativos deben dar una respuesta. Que no se nos olvide que aquellos niños y niñas que presentan dificultades en muchas ocasiones trabajan también con profesionales externos a la educación. Logopedas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, entrenadores deportivos, maestros de apoyo, es decir, muchos profesionales que trabajan también con esos niños y niñas que presentan dificultades fuera del ámbito escolar. ¿Qué tenemos que hacer también desde la propia escuela para garantizar esa eliminación de barreras? Esa coordinación con profesionales externos. Toda esa gente que está en contacto con ese niño y esa niña nos va a dar mucha información para intentar nosotros también encauzar desde la escuela esas situaciones fuera, en el ámbito social. Que aquellas 3 P's de las que hablábamos, presencia, participación y progreso, tengan realmente una repercusión en cuanto al progreso significativo de ese niño. Y el último de los puntos es la familia, ¿no? La familia al final va a ser el engranaje o va a ser la situación que más información nos van a dar, ¿no? Quien más conoce a su hijo y quien más se va a implicar
con aquello que más aprecia, que va a ser su hijo o su hija. Con lo cual, esa relación familia-escuela nunca se debe de perder. Siempre tenemos que ir de la mano, siempre tenemos que ir acompañados, no solo para apuntarnos los logros, sino también para, cuando hay momentos difíciles, saber apoyarnos mutuamente y ver de qué manera podemos salir de esos pequeños baches, ¿no? En mi caso, yo os he hablado desde el plano de vista profesional, pero yo también soy papá de un niño con grandes dificultades, en este caso Martín. A nosotros nos dijeron que no tenía capacidad, que era una persona que ni siquiera era válida para la vida, nació con 700 gramos, una cardiopatía congénita y una anomalía en el corazón. A día de hoy seguimos luchando para eliminar esas barreras de discapacidad y hablar de capacidades diversas, rompiendo con todos esos esquemas y todos estos puntos de los que hemos hablado, sin poner el enfoque en sus dificultades, hemos conseguido que a día de hoy pues, sea un niño feliz y que esté avanzando desde el plano personal y que esté en un centro educativo ordinario cuando nos habían propuesto ir a un centro de educación especial sin ningún tipo de adaptación curricular. Si se quiere, se puede, como se suele decir, ¿no? Y ahora, ¿dónde pones tu mirada, ¿no? Después de estos momentos en los que hemos charlado, que hemos conversado, ¿dónde pones tu mirada? Yo os comentaba antes que quizás lo más importante de todo esto no es poner la mirada o el foco en aquel niño que tiene dificultades, sino ponerlas en todo ese contexto que le rodea. Muchas veces, modificando y cambiando el entorno, conseguiremos también situaciones más accesibles y más positivas para ese niño que nos generaba en un primer momento dificultad, ¿no? ¿Hemos hablado de alumnos con necesidades educativas? Creo que prácticamente no. Hemos hablado de barreras. Barreras que debemos de eliminar, barreras que como docentes debemos saber detectar y saber reconstruir una situación. Ese objetivo final del que hablábamos de los medios de transporte, ¿no? Ese objetivo final nunca lo tenemos que perder de vista, pero nosotros como docente facilitaremos vías de acceso a esa situación final. Os he dejado ya para finalizar alguna serie de casos prácticos que yo me he ido encontrando a lo largo de mi trayectoria profesional y que me gustaría que, según los voy leyendo y los voy compartiendo, vosotros intentáis reflexionar, ¿no? Aquí os pongo un caso muy llamativo de un alumno que nos llegó a España con 4 años de edad, procedente de Ucrania, huyendo de la guerra que ahí ahora mismo está ocasionando, y había estado escolarizado en una etapa de educación infantil. Es un niño con dificultades motóricas, un niño que se desplaza en silla de ruedas, y cuando pasaba a educación primaria, donde las clases estaban en los primeros pisos, se le comentó a la familia que lo mejor era un cambio de centro, que el centro no estaba preparado para atender aquellas necesidades del niño. ¿Qué soluciones podríamos pensar? Pues está claro que si el niño había acudido a ese centro educativo, una solución muy factible es cambiar el orden de las aulas, un ajuste razonable del que comenzábamos esta explicación en esta charla, ¿no? Cambiar la ubicación de un entorno más accesible, es decir, las aulas de educación primaria, ubicarlas donde estaban las de infantil y las de infantil donde estaban las de primaria. Y así no perjudicábamos a un niño ante un cambio de centro. Otro caso, alumnos con trastorno espectro autista, con hipersensibilidad auditiva, les molestan los ruidos, les generan angustia en las situaciones donde hay un exceso de estímulos auditivos. Bueno, pues aquel niño y niña llegó un momento en el que no quería asistir al centro educativo, porque en cada cambio de clase, cada cambio de asignatura de materia, había un sonido estridente que era una campana. Pues llegó un momento en el que ese niño no quería acudir al colegio. Un ajuste razonable, si tenemos en cuenta no al alumno, sino el contexto, sustituir esa señal auditiva por una señal luminosa, como puede ser una luz, o mantener una señal auditiva, pero, por ejemplo, pues que cada mes suenen melodías de grandes intérpretes del mundo de la música clásica, por ejemplo. Y estaríamos fomentando también situaciones a nivel cultural. Caso 3. Un alumno con dislexia y TDAH de forma comórbida que es propuesto para repetir tercer curso de educación primaria, por suspender varias asignaturas. En este caso, el docente siempre hacía el mismo examen para todos. Un examen escrito, sin ofrecer ningún tipo de alternativa. Teníamos claro la barrera, que era una barrera de acceso a la información por la vía de la lectoescritura. Si nosotros como docentes queremos realmente valorar el contenido de una asignatura, nos da igual esos medios de transporte de los que hablábamos antes. El examen puede hacerse de forma oral
o puede hacerse con herramientas de nuevas tecnologías, a través del dictado, por ejemplo. Y no caeríamos en el error de querer culpabilizar, en este caso a la alumna con dislexia y TDAH, de algo que nosotros estamos poniendo una barrera, que es ese acceso a la información. Siguiente caso. Hablábamos que dentro del entorno escolar o educativo es muy importante no solo tener en cuenta la situación de aula, sino también todos los entornos educativos. En este caso, los patios. Los patios de recreo a veces generan muchos conflictos y situaciones de acoso escolar o de bullying. En este caso, un centro invirtió 7.000 euros en poder modificar esas situaciones, pero lo hicieron a nivel de infraestructura. Aquellos niños que tenían dificultades de acceso al juego, aquellos niños que tenían dificultades reales de participación activa, no consiguieron mejorar, porque no se estaba buscando una solución a ese problema. Simplemente se estaba haciendo una inversión económica que no era necesaria en ese caso. La importancia de la identificación correcta de barreras, ¿no? Y el último caso nos dice alumno de sexto de primaria, aula de sexto de primaria, en el que se encuentran escolarizados 20 niños. 5 de ellos calificaciones negativas, 2 alumnos con discapacidad con adaptaciones curriculares significativas. Metodología de trabajo lineal, homogénea y siempre basada en la explicación oral por parte del docente. ¿Cómo sentíais cuando leíais El Principito? Seguramente hubieseis agradecido ese texto en otro idioma. Esto es lo que ocurre en este aula. Necesitamos ese cambio del docente y ese cambio de metodologías fomentando la participación de todos y todas. Ajustes razonables y diseño universal de aprendizaje. Muchas gracias, espero que os haya gustado y ojalá consigamos estar un pasito más cerca de la inclusión. Pues, Carlos, sin duda nos has puesto ejemplos muy prácticos para llevar al aula, para llevar a las instituciones y hacer ajustes razonables que muchas veces no implican una gran inversión en términos económicos o en términos de esfuerzo, pero que nos van a ayudar a eliminar barreras y lograr esa presencia, participación y progreso. Me lo aprendí. Estuve muy atenta porque de verdad fue magistral tu presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por estar, a todos los asistentes y espero que sirva de ayuda. Pues ha servido muchísimo. Están aquí todos los docentes que nos están viendo en este momento desde 19 países de Latinoamérica haciendo muchas preguntas. Voy a retomar una que viene aquí de Camilo de Colombia. Nos pregunta, ¿cómo se garantiza que la implementación de este enfoque sea realmente equitativa para todos los estudiantes, especialmente en contextos educativos con recursos limitados o sin la formación adecuada del profesorado? Bueno, son puntos que fuimos conversando y que fuimos tratando en no poner el enfoque en el alumno, sino buscar situaciones que favorezcan esos entornos más accesibles y esa eliminación de barreras. Sí que es cierto que tenemos un gran hándicap en el entorno educativo, que es el cómo se invierte a nivel económico, porque hay falta de recursos, pero yo siempre digo que desde nuestro punto de vista como docentes tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Siempre pongo de ejemplo la fábula del colibrí, ¿no? que es un animal es una fábula fantástica, que había un fuego y todos los animales huían de ese fuego y en cambio el colibrí iba y volvía y le preguntaban en un determinado momento, ¿qué haces? ¿No? El colibrí decía, pues estoy con mi pico llevando agua para intentar apagar el fuego, ¿no? Entonces, si todos hubiesen puesto ese granito de arena, conseguirían ese objetivo final. Entonces, yo creo que al final, si nosotros como docentes solo nos quedamos con la queja, solo nos quedamos con la protesta, seguiríamos anclados además en situaciones oscuras, situaciones donde no vemos una salida. Está claro que debemos de proponer mejoras, pero también lo que esté en nuestra mano, intentar hacerlo. Y también tú haces una invitación a no quedarnos solo con esa parte clínica y esa discapacidad, sino a tener otra mirada mucho más integral que implique también espacios, metodologías, bueno, todo lo que nos has mostrado. Por supuesto, yo creo que el mundo de la educación tiene que versar no solo a nivel de aula, no solo a nivel de tampoco conceptos curriculares y académicos, sino realmente respetar las diferencias. Todos somos distintos, todos somos diferentes y todos tenemos capacidades distintas. Entonces tenemos que saber potenciar esas capacidades y también buscar alternativas o soluciones o a veces adaptaciones a aquellos niños que presentan más dificultades. Bueno, y ya para finalizar, no puedo dejarte ir sin preguntarte por ese trabajo que tú haces también en los patios, ese trabajo que haces también desde la parte deportiva. ¿Cómo es? Pues a ver, allá por el 2018 hay un proyecto que empezó con mi compañera Heil Lagarde de Patios y Parques Dinámicos,
y era para fomentar sobre todo la inclusión en los tiempos de recreo. Desgraciadamente hay muchos niños y niñas que se sienten aislados, son momentos en los que hay menor control por parte de los docentes y generan más situaciones de acoso escolar o de bullying. Entonces es un proyecto para garantizar que cualquier niño y niña que acude a un patio de recreo pues se sienta bien y que tenga opciones de juego. Y luego el otro proyecto es la Liga Genuine, que es una liga que pertenece a la Liga de Fútbol Profesional en España. Todos mis chicos presentan más de un 33% de discapacidad intelectual y fueron niños en su momento que les dijeron no puedes o no vales para hacer deporte y para jugar al fútbol. Y a día de hoy, pues, en mi equipo en concreto, pues, hemos sido los actuales campeones de España. Una gran evidencia de que cuando se tiene la voluntad se logran grandes cambios. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, aquí estamos todos emocionados y muy agradecidos por todo lo que nos has compartido en el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y nada, hasta la próxima.